buenas, yo soy Javi Rivas y te doy la bienvenida al podcast del 3D. Este es el episodio número 15 y hoy nos acompaña una artistaza que actualmente trabaja como Senior Compositor en Industrial Light and Magic, uno de los mejores y más conocidos estudios de VFX del mundo. Y ella ha participado en un montón de películas que han sido taquilleras en todo el mundo, como Shang-Chi, Maléfica 2 y Suicide Squad, por decir algunas. Y hoy nos acompaña en el podcast del 3D Carla Vázquez. ¿Qué tal? Hola Javi, gracias por la invitación. A ti por venir, como te comentaba antes. ¿Cómo te va todo? ¿Todo bien? Aquí desde Vancouver. Y sí, o sea, muy emocionada de platicar contigo y de ver los reels. Sí, yo también estoy muy emocionado porque también eres la primera invitada que es de fuera de España, así que así abrimos un poquito más, porque claro, todos sabemos que de habla hispana tenemos un montón de artistazos, ya bien sea en España, en México como eres tú, y también en Colombia que nos siguen mucha gente. Así que como siempre hago al principio de las entrevistas, coméntanos un poco cómo empezaste en el mundo del 3D, el mundo de la composición o el mundo de las películas. Es una historia un poco larga, pero sí, o sea, yo empecé, o sea, desde chiquita siempre me encantó como el arte, o sea, dibujar y todas esas cosas. Entonces sí era la típica niña que en todas las clases tenía todos sus cuadernos rayados, hacía mil caricaturas de los maestros, o sea, siempre fue como ese mi perfil. Y entonces llega un punto en que yo desde los 12 yo creo que sí, 10 11 12 años, que empezaron a salir todas esas películas de VFX, de Harry Potter, Sí, todas esas películas, yo recuerdo que las veía y decía, es que yo quiero hacer esto, o sea, ya descubrí qué es lo que yo quiero hacer, ¿no? Entonces me compraba los discos que vienen los dos DVDs, ¿no? Que sí, uno viene en la película y el otro viene el behind the scenes. sí. Y, o sea, si la película la veía 20 veces, el behind the scenes la veía 50 veces. O sea, yo Wow. estaba obsesionada y me encantaba. Y obviamente en esos DVDs venía la parte de que el Foley, el audio, VFX, animación, o sea, como que venía obviamente todo el proceso. Y yo desde ahí, o sea, yo no tenía nombre para eso, pero yo decía, me gusta en eso, ahora que lo pienso es que me gustaba la parte de composición digital, o sea, ahora que lo veo digo, eso era lo que era, pero yo no le podía poner un nombre, o sea, yo decía Claro. películas, yo decía animación, o ya sabes, y desde ahí como que me llamó muchísimo la atención y te digo, estaba chiquita, o sea, yo creo que tenía como 13 años, 13 14 años, que yo ya empezaba a mandar, pedir informes a las escuelas. Entonces, ¿En obviamente, serio? ajá, o sea, de universidades. Y curioso, porque de repente llegaba mamá y me decía, oye, me llegó este paquete de la Academy of Art de San Francisco. Digo, ¿qué? O sea, niña, o sea, te faltan años para que eso. Yo, no, pero así voy viendo y todo, ¿no? Entonces me llegan Claro. los paquetes de los programas de arte de 1000 escuelas. O sea, yo preguntaba en todos lados, como si ya fuera a estudiar, pero yo estaba súper chiquita. Y desde entonces como que siento que ahí yo ya empecé a tener como un camino, o sea, como que yo dije, es que yo quiero por aquí. Entonces empecé a investigar y todo, y ya, o sea, como que terminé la escuela, todo, y ya para ese entonces yo dije como, ya sé que quiero estudiar, o sea, sé exactamente que quiero Qué VFX, guay. ¿no? Entonces ya empecé a investigar y a mí la escuela que me llamó la atención fue el Film School, el Vancouver Film School. Y, y entonces les digo a mis papás, ¿no? Como yo me quiero ir a VFS. Y me dicen, ah, pues está increíble, nos encanta la idea y todo. Pero luego ya investigando, era un año, ¿no? Es un programa de un año. Y me dijeron, no, es que yo sí queremos que, obviamente, que tengas una carrera y Claro. demás, ¿no? Sí. Entonces ya fue como, ok, dije, pues voy a buscar una escuela que tenga ese intercambio. Y entonces yo cuando elegí universidad, literalmente iba a la universidad y preguntaba, ¿tienes este intercambio? ¿Me revalidas el año? ¿Sí o no? No, siguiente, así. Claro, probando, ¿no? Ajá, y entonces llegué a una escuela que se llama el TEC de Monterrey y llegué y les dije, oye, necesito ver si me puedes revalidar esto en tal escuela, quiero hacer tal cosa. Y me dijeron, lo super tenemos, te revalidamos todo, excelente. Entonces yo desde el primer semestre ya sabía que me iba a ir, ya sabía las materias que iba a apartar, ya sabía todo, ¿no? Entonces, y así fue. Entonces ya me vine, estudié aquí un año, o sea, estudié la carrera en México de 4 años y medio y luego me vine de esos 4,
me vino un año para acá a estudiar. Qué Y guay. ya después de eso, obviamente ya en ese entonces yo ya sabía mucho de 3D, o sea, estudié la carrera de animación digital, luego me vine a especializar un año en efectos visuales, Qué aquí en guay. VFS. Entonces ya fue un proceso como muy relativamente fácil porque yo ya más o menos ya sabía. Claro, Entonces, ahí está. ya cuando entro, exacto, ya cuando entro a VFS, empiezo a conocer otras partes, ¿no? Que animación y que modelado, y hay ciertas cosas que digo, oye, me empieza a llamar la atención eso, me empieza a llamar lo otro, pero al final dije como, no, es que como que siempre me ha llamado, me encanta trabajar con plates, me encanta hacer la imagen final, y me decidí por comp. Entonces, o sea, le metí muchísimo a aprender Nuke, Sí. y ya de ahí me enfoqué en hacer mi reel, o sea, me enfoqué en hacer mi reel, y funcionó, o sea, funcionó. Después de que terminé VFS, me llegó una oferta de trabajo de NPC, que fue mi primer trabajo. Oh, NPC, qué Eh, guay. ajá, entonces eh, fue como ahí un drama de visas y demás, entonces trabajé en México un Ya, sí. ratito, luego se reabrió la oportunidad de irme a NPC y ahí fue cuando fue como mi primer trabajo en el extranjero. Y ya, o sea, prácticamente como que en corto eso fue como el proceso de cómo me llamó la atención a cómo terminé. Obviamente hubo muchas cosas Sí, que hay un pasaron en el montón, sí. camino, pero en términos generales así fue como pasó. Sí, sí, qué guay. De pasar de que una película, yo creo que a todos nosotros nos ha marcado una película, en este caso a ti te marcó Harry Potter, y yo recuerdo que de pequeño fui a ver una película con mis padres que me llevaron, que fue a ver la de King Kong, la primera que hizo Weta, y yo recuerdo que en esa época hasta había descansos, o sea, de que la película la partían por la mitad para luego salir y volver a entrar, y yo recuerdo esa película que dije, joder, ¿cómo han hecho esto? Sí, sí, qué guay. ¿Y por qué elegiste tú el mundo de la composición digital y no otro campo, por ejemplo, la animación? ¿Qué es lo que más te llama la atención? Fíjate que es curioso porque a mí de verdad que me encantan todos, o sea, siento que todos Sí, a tienen mí su también me magia, pasa. y al final siento que todo es como parte de lo mismo, ¿no? Sí, Entonces, al final es como un rompecabezas, y yo creo que tan me gusta todo que es una parte que por eso me encanta comp, porque al final del día tú recibes las partes de todo el mundo. Entonces a mí me toca que de repente me toca un shot que veo que el FX lo hicieron hermoso, o cosas que yo veo como, es que este detalle está demasiado padre, o este modelo, y entonces trato de acomodar mi composición para hacer brillar esas cosas que otros departamentos me dan, que digo, claro. no, es que esto se tiene que ver, ¿no? Y sí, o sea, realmente a mí me gusta un poco de todo, y hice un poco de todo. O sea, yo en México llegué a trabajar y me tocó modelar, me tocó rillar, me tocó hacer ilustración, me tocó hacer character design, o sea, De todo. hice de todo un poco y al final, pero ya llega un punto en el que si quieres empezar a crecer como ya en un área como muy concentrada y como que alcanzar un nivel un poquito más alto, sí tienes que decidir qué es lo que vas a hacer y dedicar todo tu tiempo, todo tu esfuerzo, todo tu conocimiento a una sola cosa. Yo decidí que era composición digital porque yo pensé que era effects, o sea, como que de repente me dije, ¿sabes qué effects me llama la atención? Y luego me puse a hacer effects, o sea, me puse a hacer effects, que fuego, que explosiones y así, y la verdad es que no tengo la paciencia para hacer effects, como que No, esperar el cash y luego que esto y luego que... Entonces como que no era lo que yo me imaginaba y lo que claro. más me gusta de comp es que es muy rápido, o sea, el flujo de trabajo es muy rápido. Sí, lo ves O sea, todo casi al renderas, instante. exacto, renderas algo en un minuto, lo puedes ver, puedes cambiar muy rápidamente las cosas, entonces yo creo que eso me llamó la atención y obviamente la parte de que yo estudié 3D y obviamente cuando yo estudié la carrera está 99% concentrado en 3D, que ZBrush, que modelado, que Claro, animación, iluminación, y casi la parte de comp casi no la tocábamos mucho. Y en BFS es incluso muy parecido, o sea, los primeros 6 meses son áreas compartidas, pero dentro de todo, comp era una parte muy chiquita, ¿no? Entonces yo decía, es que yo sé cómo modelar y yo sé cómo hacer esto, pero me falta como que ese 10% de hacer que se vea muy realista o hacer que se vea como una imagen así que dices, wow, se ve sí. súper bien. Y dije, yo quiero concentrar mi esfuerzo en ese 10%, o sea, quiero concentrar mi esfuerzo en entrar a esa disciplina que hace que todo se vea como listo para el cine, ¿no? Sí, Y eso es lo que me gusta de comp. qué guay. ¿Y cómo fue que, aparte de lo que es la universidad, cómo aprendiste ya sea Nuke o el programa que utilizaste en esa época? ¿Cómo lo aprendiste tú de forma autodidacta, por así decirlo? Yo lo aprendí, es que
es raro porque lo aprendí también, lo aprendí trabajando mucho y Vale. también yo empecé con After, o sea, yo en la Sí, escuela todos hemos empezado con After. sí, es un buen programa para empezar, o sea, como que te va dando idea de cómo funcionan las cosas, cómo acomodar. Y al final del día, lo que necesitas saber realmente es cómo hacer que una imagen se vea bien, ¿no? O sea, al final, yo me acuerdo que hice diseño mucho tiempo y me llegó de repente un proyecto, Illustrator me perdió la licencia y lo hice en PowerPoint, ¿no? Y es como, al final del día quedó increíble, después lo pasé a vectores y así, pero así fue como tuve el approval del logo. Entonces, ya al final del día, yo creo que lo que realmente importa es como que tú tengas como una visión de qué es lo que quieres hacer y al final, obviamente hay herramientas que te lo facilitan para que sea más fácil o más rápido, pero pues va a quedar bien usando el software que Claro. quieras usar. Eh, pero sí, entonces yo aprendí en After y luego en BFS me enseñaron Nuke, pero fíjate qué curioso, o sea, cuando yo estaba en BFS, mi maestro de Nuke renunció. Entonces, en lo que ¿En encontraban serio? a otra persona, sí, en lo que encontraban a otra persona, pasaron como 2 o 3 meses, Wow. que teníamos como que ciertas clases, pero como que el mentor, que se supone que tenía que estar con nosotros de que casi todo el tiempo para ayudarnos con nuestro reel y todo, no había. Entonces, terminé haciéndolo, como tú dices, como autodidacta, que viendo videos, que en YouTube, que todo ese tipo de cosas. Y así fue como lo hice, o sea, como que yo que quiero hacer esto y investigaba y que encuentras luego, varios libros tienen información súper buena, luego Sí, muchísimos blogs, y ya llega un punto en el que ya empiezas a decir como, no sé si esto esté bien o no, pero pues lo voy a hacer así. Y ya después ya empiezas a ver videos y dices como, ay, esto está súper malo, esto no se hace así, pero es justo parte de la experiencia de cómo vas aprendiendo y al final en ese momento esa estrategia me funcionó y así lo aprendí, pero realmente yo lo aprendí mucho mejor ya en el trabajo, o sea, claro. trabajando, porque en la universidad crees que lo usas bien o en la escuela o cuando estás haciendo tu reel y de repente entras Sí, a un es estudio y totalmente ves el diferente. workflow y dices como, ah, estaba haciendo esto malo, esto no es tan bueno, esto no es tan buena práctica y al final como que ya cuando empiezas a hacer como cosas un poquito más complejas con supervisores y todo, como que ya empieza alguien a ver tus scripts, empiezas a ver cosas y dice como, ah, aquí no estás optimizando bien tus canales, esto no se hace así, cuida esto, y entonces así es como Claro. empiezas a pulirte un poco más. Sí, sí. Eso pasa mucho que cuando sales de la escuela y entras en un curro, como que te dan un golpe de realidad de totalmente diferente. Estás viendo como un 10% y de repente como que te abren el campo entero. Total. Sí, sí. Vale, ahora quiero que nos cuentes cuál ha sido el proyecto o la producción que tú dirías que te ha cambiado, por así decirlo, tu vida. ¿Algún trabajo, alguna peli que hayas trabajado que te haya cambiado tu forma de ver este mundillo, por así decirlo? Híjole, es una pregunta difícil porque siento que como que todos los proyectos tienen su magia, ¿no? Sí, totalmente. Y para mí como que siento que no hubo uno en particular que yo dijera como, wow, este cambió como el rumbo de mi carrera o esto fue como algo único, pero sí tengo proyectos que yo recuerdo específicamente, pero más que por el proyecto, por el equipo. O sea, Claro. que dije como, wow, hice súper buenos amigos, o este supervisor me sigo hablando con él y luego terminamos trabajando juntos en otra cosa. Y al final siento que, como tú dices, como qué proyecto te cambia la vida, qué proyecto te cambia tu carrera, yo siento que las personas son las que cambian tu carrera y tu vida. O sea, como que siento que llega un punto en el que te topas con ciertos proyectos, con ciertas personas, que ellos son los que te ayudan y te impulsan o te retan, te dicen, ah, te voy a poner un shot más difícil o tienes que hacer ese template para el show, como que te empiezan a poner cosas y confían en ti y así es como tú empiezas también a crecer como profesional. Y eso se puede dar en cualquier show o en cualquier Sí, película, ¿no? Entonces, siento que para mí, sí, en Maléfica conocí gente súper padre, hice una película que, o sea, yo creo que de varias de las que he trabajado, tal vez es la que menos llama la atención, que es con Brad Pitt, que se llama Adastra, ah, pero para Astra. mí ese fue uno de mis mejores proyectos, me divertí un buen, era un equipo súper chiquito y hasta la fecha somos súper amigos, ¿no? O sea que Qué me guay. llevo súper bien con todos esos artistas y, y sí, o sea, te digo, todos tienen lo suyo, pero sí, yo diría que ese show en específico fue como, wow, o sea, conocí Sí. gente súper padre, aprendí muchísimo, crecí muchísimo y fue justamente por eso, o sea, era un equipo tan chiquito que es como lo puedes Que os hacer y conocíais entonces te todos, dan ¿no? cosas que mucho más grandes de lo que tú dirías como que hago normalmente, pero justamente esas zonas en las que dices como, "Ah, como que no sé cómo hacer esto, no sé cómo voy a sacar esto, es cuando más aprendes.
Sí, sí, totalmente. Aquí hubo, creo que fue Javier Meroño, que un invitado del podcast, que dijo que realmente esto es casi un trabajo de oficina, pero lo que realmente importa y lo que realmente es que aporta tanto valor es la gente, el equipo, el estudio en el que estás y que en momentos difíciles y en momentos buenos lo que realmente importa es el apoyo que hay en el equipo. Sí, total. Sí, sí, totalmente. ¿Y cómo es para ti el trabajar en todas estas producciones, ya bien sea la que tú dices Ad Astra, Maléfica o Suicide Squad? ¿Cómo es para ti de esa niña pequeña que le gustaba Harry Potter a trabajar en estas películas? Pues es literal, siento que estoy viviendo el sueño. O sea, a veces lo pienso y digo como, wow, o sea, tal vez si Carla chiquita me viera ahora diría como, no puedo creer que o sea, como que te apegaste a lo que queríamos, ¿no? Desde siempre y fue como que, y sí hubo como que de repente dije, no, me llama la atención esto y todo, pero al final del día terminé en esa línea y siento que fue lo mejor que pude haber hecho, ¿no? O sea, incluso hubo un momento en el que me llamaba, vi un documental de Imagineering de Disney y dije como, wow, yo creo que quiero ingeniería civil para hacer como juegos mecánicos o algo así, o sea, como trabajar en algún parque y recuerdo que mi papá es ingeniero y le dije y me dijo como, no, yo creo que deberías estudiar algo así como animación o arte, o sea, pero imagínate que tu papá siendo ingeniero te diga, no estudies Claro, ingeniería, o sea, mejor estudia arte, ¿no? sí. Y es porque siempre como que siempre tuve ese perfil, entonces yo siento que si te apegas a lo que te apasiona, lo que te llama la atención, en lo que tienes facilidad, al final todo solito se va dando, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y con trabajo y constancia, si es lo que te gusta, es que se consigue solo, por así decirlo. Sí, porque nadie te tiene que pedir que lo hagas extra, como que la misma curiosidad y las mismas Sí, ahí ganas de está. aprender más que tú tienes es como que le dedicas el tiempo que es necesario, de repente es como que, uy, ¿en qué momento llegué aquí? Sí. Y con esto que hemos comentado, ¿qué dirías que son las cosas que han hecho, ya bien sea la constancia o el interés que tú has puesto en este mundillo, que han hecho que llegues a día de hoy en los estudios en los que has trabajado? Yo creo que es un mix de muchas cosas, o sea, yo creo que lo que a mí me ayudó primero es que o sea, como que tenía una dirección muy clara, o sea, yo siento que a mí eso me sirvió mucho porque yo ya sabía a dónde quería llegar, yo ya sabía más o menos qué camino, yo ya sabía qué escuela, yo ya sabía como que estudié como que las carreras de varias personas y dije, ah, como que estos son los métodos, ¿no? O estos son los caminos que ya otra persona recorrió y Sí, que le funcionaron, entonces yo dije, como qué camino se adapta, por ejemplo, a mí, o cuál es el que yo siento que a mí se me puede facilitar, y al final fue lo que yo hice y me funcionó, pero el hecho de tener como saber a dónde vas es punto número uno y más importante, porque puedes ser súper constante, pero si no tienes dirección, claro, o sea, vas para allá y luego para acá y luego para acá, entonces dices como, ¿por qué en 4 años no he subido? Y es porque pues prácticamente porque no hay una dirección, ¿no? claro. Pero siento que esas dos cosas súper importantes, o sea, constante, tener una dirección clara hacia dónde vas y hacerte como tu propia escalera, ¿no? Como si, como que, si puedo dividir esto en 100 pasos, ¿cuál sería el paso número uno que tengo que hacer para llegar aquí? Y uno por uno, así le vas dando y ya. Sí, qué guay. Y qué poderoso que digas esto de como dividir tu meta. Por ejemplo, entrar en ILM, vale, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo han hecho otros? ¿Cuál es el paso que han seguido ellos? Vale, voy a diseccionar todo esto que han hecho en pasos. Vale, primer paso, hacer un plano de green screen, por ejemplo. Pues ponte con ello, ponte con Sí, ello, ponte con ello. Y si lo diseccionas y haces como todos los pasos que han hecho ellos, pues al final vas a llegar porque han llegado ellos. exacto, Sí. exacto. Sí, sí. Además hay una frase con esto que decías de la visión que a mí me impactó mucho, que es, por muy buen piloto de avión que seas, si no sabes a dónde vas, es que no llegas a ningún lado. Sí, exacto. Y puede que incluso al principio no tengas tanta habilidad. O sea, tal vez yo he visto proyectos de gente que de repente como que ves su student reel y luego ves su reel profesional que ni siquiera es con un estudio, ¿no? Que es personal y dices, wow, el crecimiento es increíble, pero es porque tenían una visión y se ponen a practicar y a practicar y a practicar y a ser constante Ahí está. y al final funciona, ¿no? Al final Sí. ese método es casi casi que bulletproof. Sí, sí. Vale, y ahora como tu puesto de senior compositor en ILM, ¿cuál crees que ha sido los pasos que has seguido tú para avanzar en este camino de junior, mid?
senior y si a lo mejor tienes alguna visión de ser a lo mejor lead o supervisor. Sí, yo creo que como fue que pasó, fue muy, diría que fue orgánico, pero no fue tan orgánico, porque al final creo que hay cosas que tú tienes que ir buscando. O Sí, sea, porque muchos te dicen, por ejemplo, para ser mí, o sea, como que para ser mí sí no necesitas los años de experiencia, ¿no? sí, Necesitas tantos años, o por más bueno que sea, si tienes poca experiencia, no te van a contratar, no sé, de senior. Entonces llega un punto en el que sí, la experiencia y los años que tienes trabajando tienen un rol importante, pero otro rol importantísimo es tu reel. Entonces yo me preguntaba cuando yo empecé a trabajar, dije, ¿cómo puedo lograr tener esos shots grandes? O sea, ¿cómo logro esos shots que normalmente no te los dan nada más porque sí? O sea, como que tienes que haber trabajado un claro, buen rato, tienes que tener la confianza para que tu supervisor diga, ok, yo voy a poner las manos al fuego para que ese artista lo haga porque es mi responsabilidad que ese shot salga, ¿no? Y yo sé que esta persona lo va a resolver. ¿Cómo haces, como es ese primer acercamiento para que confíen en ti, ¿no? Y eso pasa mucho y creo que, y incluso me ha pasado artistas que me dicen, como es que estoy atorado con los mismos shots, o sea, llevo 1 o 2 años haciendo el mismo tipo de shot, entonces todo se ve igual, o sea, tengo 10 del mismo. claro, Y como a mí me funcionó fue, intentaba hacer como que las cosas que eran muy fáciles, que un car shot, o sea, como cosas así de que en mediodía, o sea, menos, así 3 horas, pum, ya. wow, Y tenerlo listo rápido, o sea, que fuera como muy rápido, porque, o sea, si me tardo mucho en eso, obviamente no voy a dar la confianza de decir como, esta persona puede hacer algo un poquito más difícil, ¿no? claro, Entonces, y no es que sea como hacerlo a la vez, como que lo hacía bien, lo hacía con otra, pero decía en realidad como que, o sea, puedo hacer esto rápido y lo puedo hacer bien, ¿no? Entonces, eso intentaba hacer. Entonces llegaba un punto que era como, ya está, ya está, ya está, ya está, y es como, ok, ok, vamos a intentar ahora darte esto. Y entonces, y así. Entonces, así empiezas a agarrar confianza y todo. Y tal vez si dejas que ese proceso se dé naturalmente, eventualmente vas creciendo y dices, esa persona hizo varios shows, le vamos a empezar a dar, pero siento que si lo buscas como que activamente, decir como, no, voy claro. a, voy a meterle punch y voy a hacer esto y esto, como que se empieza a dar obviamente más rápido. Sí, sí, totalmente. ¿Y qué consejo le darías a la gente que quiere empezar en el mundo de la composición o quiera entrar como junior, por ejemplo, en un estudio en los que has estado tú, en PC o ILM, por ejemplo, que creo que casi todos queremos estar allí? ¿Qué consejo le darías? Yo creo que el mejor consejo sería como, es lo que te digo, o sea, como seguir los pasos de la gente que ya lo hizo. Y es como eso, ¿no? O sea, tal vez tú piensas que algo se ve bien o crees que algo está bien hecho y en realidad cuando lo ve alguien más te dice, aquí como que está fallando un poco o aquí eso se puede mejorar. Pero también el entrenar tu ojo para identificar o ver, por ejemplo, los reels de otras personas y decir como, ¿qué es exitoso en este reel? ¿O qué es lo que está funcionando en estas imágenes? ¿Qué es lo que está haciendo que esto funcione bien? ¿Qué es el movimiento de la cara? ¿Qué es esto? ¿Es esto? ¿Es esto? ¿Es el color? O sea, ¿qué es lo que está haciendo que las cosas funcionen bien y se vean bien? Entonces, mientras tú más analizas esas cosas y más observas, como que cosas de muy alta calidad, es como yo, y nos pasaba, por ejemplo, en VFS, teníamos muchos amigos que decíamos, cuando buscábamos referencias para Reels, no buscábamos otros student Reels que eran muy exitosos, o sea, buscábamos el junior Reel, el mid-level Reel de un estudio grande para decir como, Claro, ok, o sea, este es un mid, entonces como, ¿qué es lo que están haciendo? Y entonces en lugar de referenciar el que está en tu mismo nivel, es mejor referenciar a alguien que está un poquito más arriba para que tú empieces a tener como esa visión de, tiene ese tipo de shots o tiene ese tipo de cosas para que tú empieces a hacerlo. Y tal vez no te queda bien a la primera, porque esa es otra cosa importante, ¿no? O sea, muchas veces dices, ok, voy a hacer un plano que tiene un green screen, ¿no? Y lo haces y lo pones en tu reel. Pero no te tomas el tiempo de decir, por ejemplo, hacerlo una vez y dejar descansar como una semana y lo vuelves a ver y dices, como, ahí esto está, se puede sí. mejorar. Y lo vuelves a hacer, y lo vuelves a hacer, y lo vuelves a hacer. Entonces, a la quinta vez que lo haces, ya te va a quedar mucho mejor y lo vas a hacer mil Claro, veces más rápido. Y así es como realmente funciona la industria. O sea, no es como que tú agarras y haces un comp y ya queda al 1000%. O sea, le tienes que dar mucha revisión y mucha vuelta y polish y polish y polish y polish. Entonces, y siento que si tú adoptas como que ese método desde que eres estudiante o desde que estás haciendo un reel junior, funciona súper bien porque dices como, me dijeron que tengo que hacer un plan así y lo haces y dices, ya, pues ya lo voy a poner en mi reel. No, revísalo y repítelo y repítelo y repítelo y mejor y mejor y mejor y mejor hasta que dices, ya se ve súper bien, entonces ya pones esa versión. Entonces, sí, es
es que literal es práctica, es Sí, repetición, observación y así. totalmente. Y generar un hábito y de ese hábito construir, pues ya bien sea una demo reel o una habilidad que te lleve a esa posición. Sí. Sí. ¿Qué es lo que te apasiona de trabajar en ILM? Y yo creo que lo que más me apasiona es que es un ambiente de donde, es que yo siempre digo, cuando estás en un lugar y eres el que menos sabe, Ah, sí. estás en el lugar correcto. Ahí está. Sí, Ajá, sí, totalmente. porque hay como muchísimo campo de crecimiento, o sea, y es lo que me gusta específicamente de ILM, es que tiene muchos artistas que tienen la vida, ¿no? O sea, que tienen 1000 años de experiencia. O sea, creo que uno de los art directors de ILM hizo Photoshop. Entonces es como, o sea, Ostras. imagínate, ¿no? Sí, Y hay personajes así que dices, wow, o sea, de verdad que tienen una carrera impresionante y recibir feedback de esas personas o supervisores con muchísima experiencia, que ves cosas que incluso tú estás así como, es que no sé, siento que algo no funciona, y lo ven y dicen como, ah, esto, y esto. dices, sí, total, pero es como esa habilidad de ver las cosas muy rápido. Y entonces llega un punto en que te juntas tanto como con esas personas, ves tantas revisiones, ves tantas notas, que tú empiezas a decir como, ah, esto. Entonces ahí es cuando empiezas a agarrar, y esa es parte de la experiencia, ¿no? Que dices como, ya lo vi tantas veces, escuché tantos supervisores, tantos estilos, tanto todo, que empiezas a refinar tu ojo y a ver cosas que antes pues jamás hubieras visto. Claro, sí, sí. Y estos, bueno, en LinkedIn aparece que llevas 3 meses en ILM. ¿Qué has aprendido estos 3 meses en ILM que no has aprendido, por ejemplo, en nuestros estudios? La verdad es que es parecido, o sea, todos son como un poco lo mismo. En todos hay muy buenos supervisores, en todos hay muy buenos Sí, artistas, en todos la calidad que te piden es muy alta. Yo creo que las diferencias más grandes que yo he vivido entre estudios es principalmente como que la vida cultural de los estudios. Entonces, ah, qué por bueno. ejemplo, hay estudios que son como un poquito más intensos, ¿no? O sea, como Sí, work. sí, Y otros que son como, este, no sé, o sea, como que cada estudio tiene su estilo, claro. y lo que tiene en particular que es lo que a mí me ha gustado, pero es que yo siempre digo, tú no conoces un estudio hasta después de que pasas 2 años. Ah, 2 años, vale. Eso pienso yo, porque como que a los 2 años ya se te quita como la etapa de enamoramiento, la etapa de emoción, y empiezas a analizar las cosas como que un poquito mejor. Y tengo amigos que me dicen, no, al año, ¿no? Y de repente cumplen 2 años en su empresa y yo pienso lo mismo que pensabas después de un año, no, completamente cambió mi visión, ¿no? De cómo yo percibía esto al principio. Entonces, te puedo decir de primeras impresiones, siento que tengo mucho más balance. O sea, me da tiempo de hacer muchas cosas porque es como muy, o sea, sí, o sea, ahorita incluso de repente es como, oye, tengo que ir al dentista o voy a estar fuera 2 horas sin razón, X, Y, Z, pero regreso al rato y la gente es como, ah, ok, súper bien. Qué guay, qué guay, qué guay. Y es la primera vez que me toca un estudio así tan relajado, ¿no? O sea, relajado y no relajado, es como, es muy raro, Claro, pero los estudios que es como, ay, o sea, como que tal vez te prefieres como, ay, no, está tan dedicado, o tal vez como, ay, cómo nos deja, y estos no, como, incluso mi propio supervisor, es VFX Supervisor, y es como, oigan, voy a mover la junta porque voy a sacar a mi perro a dar una vuelta 1 hora, regreso al rato. Y yo, ok. entonces, no me había tocado eso tan así en otros estudios. No sé si es estos shows específicos o qué es, pero me gusta. O sea, Claro, sí, sí, sí. entonces te digo, tendría que esperar y ver más tiempo cómo funciona y cómo evoluciona como mi percepción, hacer más Claro, shows con más gente diferente, shows más chicos, shows más grandes, a ver cómo me siento, pero hasta ahora eso es lo que me ha gustado en particular, que me ha llamado la atención. claro. ¿Y siempre has tenido en mente entrar en ILM o ha sido cosas de la vida? Sí, o sea, fíjate, el estudio que siempre me llamó muchísima la atención para entrar fue Digital Domain. Oh, ya, sí, Cuando totalmente. yo vi cómo hicieron Benjamin Button, o sea, como todo, porque me llama la atención todos los estudios que hacen este, como technology development, o sea, como Weta que Sí, hizo como el deep compositing, como que desarrollan ese tipo de herramientas, incluso ahorita ILM que está como cambiando toda la industria de comp, ¿no? Incluso de sí, VFX, que ya están justo. con el virtual production, o sea, como que Sí, ese tipo de cosas
en los estudios a mí me llama mucho la atención, o sea, como que me llama más la atención un estudio que está innovando a un estudio que dice, todo el mundo lo está haciendo así, hay que hacerlo así, o que ven el pipeline de otro estudio y dicen, yo quiero hacer mi pipeline como el de ese estudio, o sea, Claro, me llama más la atención el estudio que dice, esto no existe, vamos a inventar algo diferente, vamos a inventar algo nuevo. claro, Como que eso para mí es muchísimo más emocionante y siento que yo investigué un poco en ese entonces Digital Domain y dije como, wow, me llama la atención. Incluso yo después de NPC entrevisté en Digital Domain y me ofrecieron el trabajo. wow, Este, sí, pero en ese entonces yo estaba trabajando en Maléfica, en NPC, claro, y ese show estaba bien padre. Y en ese entonces como que empecé, bueno, no empecé, pero me tocó ya más como llevar como que ciertas secuencias o como que organizar como que algunos artistas y, o sea, como un poquito más, en lugar de shot by shot como de artista, como que tocó ver un poquito más, ver la secuencia entera y me llamó la atención y yo quería aprender más de eso, ¿no? Y Digital Domain me dijo como, te necesitamos, pero necesitamos ya. Y dije, no, es que yo quiero terminar este show, o sea, como que sí me encanta cerrar el ciclo, o sea, hasta el último tech check me gusta sí, de que ya se terminó, ir a la fiesta de que se acabó el show y ya me tomo vacaciones y yo empiezo uno nuevo, ¿no? Pero sí me gusta, no me gusta cortar a la mitad. Entonces, yo quería terminar ese show y entonces dije como no, y entonces en ese entonces yo tenía dos supervisores míos que se cambiaron de NPC a Scanline y me dijeron como, oye, ¿cómo estás? ¿Estás buscando? Y les dije, pues la verdad no, pero pues o sea, había una oportunidad en Digital Domain y apliqué y porque quería, ¿no? claro, Y de repente me dicen como, pues Scanline también está buscando, ¿por qué no intentas, no? Y dije, pues ya con dos recomendaciones de ellos fue como facilísimo y ya entré, pero yo les dije, es que yo quiero terminar tal show y quiero tomarme vacaciones, podría entrar hasta tal fecha. Y me dijeron, tómate el tiempo que necesites, la fecha que tú quieras, te esperamos para que qué entres. cool. Y entonces ya ahí fue cuando dije, y entonces terminé eligiendo Scanline y ahí estuve 2 años. Y después de 2 años supe y dije, ok, quiero intentar algo más. Y entonces como que yo en mi mente dije, eh, Didi o, o ILM. Claro, Y dije, bueno, ya intenté Didi y ya me llamaron, entonces como que tenía la curiosidad y como, bueno, a esta vez voy a aplicar a ILM a ver cómo me va. Y súper bien, o sea, realmente fue un proceso súper, súper rápido, o sea, y también ahorita yo creo que hay un boom, no sé por qué fue, pero ahorita en Vancouver hay muchísimo trabajo, o sea, es sí, increíble, o sea, de verdad es una cosa que dices, wow, o sea, que apliqué haz de cuenta a las 12 del día un martes y ese mismo día a las 6 de la tarde ya me han contestado. O sea, wow, fue rapidísimo y fue una semana, o sea, que apliqué a que ya estaba contratada fue una semana. Entonces fue mi proceso más rápido hasta ahora. No sé si es por la pandemia, no sé si es porque como que hay una demanda muy grande y una oferta relativamente limitada ahorita tal vez por COVID, mucha gente se regresó a sus casas, o sea, como que no claro. sé qué fue lo que pasó, que tal vez se desbalanceó, que siento que querían asegurar artistas y como que amarrarlos para sus proyectos y entonces siento que fue como el momento ideal para agarrar súper buen deal, agarrar súper buen todo y dije como, esta es una gran oportunidad y salté barco. Sí, sí. ¿Y cómo dirías que son las entrevistas de estos estudios tan grandes y teniendo una experiencia como tú tienes? Es decir, a lo mejor una entrevista de un perfil junior es totalmente diferente a la que a lo mejor tienes tú. ¿Cómo se desarrolla ese tipo de entrevistas? Pues fíjate que en todos los estudios que he tenido han sido entrevistas relativamente similares. O sea, es como muy, primero te conocen un poco, ¿no? Como personalidad. O sea, yo creo que, es que no soy reclutadora, pero yo me imagino que como quieren ver el perfil de, bueno, esta persona se va a adaptar a nuestros equipos, porque al final es trabajo en equipo y te ves todo el tiempo y todo el tiempo es así. Entonces, tal Sí, vez buscar como eso, ¿no? Que la persona se pueda llevar bien y luego también que obviamente sepas de lo que estás hablando, ¿no? Que, o sea, todo me ha tocado que prácticamente ponen tu reel sí, y tienes que ir como que describiendo qué fue lo que hiciste, ¿no? Entonces ya llega un punto en que específicamente tienes que hablar de un shot, te dicen como cuáles fueron los retos de este shot, o sea, cómo lo resolviste, qué fue lo que pasó, entonces tienes que explicar bien, bien cómo hiciste las cosas y en esta última de ILMC me preguntaron más como workflows, como, o sea, específicamente cómo ah, lo hiciste, vale. específicamente cómo, y pues súper padre, o sea, la verdad la entrevista súper divertida. Y ya luego fue una entrevista totalmente de, de arte y de ilustración y de, ¿qué piensas de esto? Y de películas que nos gustaban. Y al final súper Oh, qué bien. guay.
Ajá, o sea, estuvo padre y ya, pero sí llegó un punto en el que se puso un poquito técnica, pero en general fue una experiencia súper, súper divertida, súper padre y en realidad siento que lo único que quieren ver siento que cuando tienes la entrevista ya casi, casi que ya atrás. O sea, nada más Sí, es como para asegurarse de que sí haya sido tú el que hizo el trabajo o que sí sepas como más o menos porque muchas veces lo que pasa es que y por eso siento que es importante luego poner el titulito de qué fue lo que hiciste sí, en tu reel, porque luego de repente hay reels que se ven muy impresionantes, pero fue como, no sé, y agregué este pequeño elemento, o me tocó hacer el tech check, sí, o sea, ya estaba 80% terminado y hice el 20% porque el artista se fue del show, ya sabes. Entonces, como que obviamente en esas entrevistas se pregunta como, lo hiciste de principio a fin o cómo fue, y sí tienes que decir exactamente qué fue lo que hiciste y qué fue lo que no hiciste, ¿no? Y eso también siento que pues, es como también respetarte entre artistas y claro, también decir totalmente. como, pues sí, esto fue algo que yo no hice. O sea, yo, por ejemplo, en mi Reels intento hacer shots que yo hice completamente o hice el 95%. O sea, yo creo que, y lo he platicado con algunos artistas, ¿no? Que dicen, pero ¿cómo sabes qué poner? O sea, ¿cómo sabes si es tuyo o no, si lo puedes poner o no? Y yo digo, bueno, tal vez lo puedes platicar con el otro artista, ¿no? Decir como, oye, sé que tú hiciste ese shot, pero yo hice esta parte, lo puedo poner y decir que hice esto. Y muchos te dicen como, sí, claro, pero eso creo que Claro, es una conversación que tienes que tener abiertamente y le dices al artista como, oye, tengo intenciones de ponerlo. Yo intento no hacerlo, o sea, intento irme a la segura, decir como, sé que yo hice esto. Y para más fácil, ¿no? sí, Y también, obviamente, platicaba con otros artistas y era como, ¿cómo sabes? Y yo, mira, si te estás preguntando si es tuyo o no, probablemente no es tuyo. ahí está. Porque cuando es Sí, tuyo, este es mío, es 100% esto yo lo hice. claro, Entonces, cuando empiezas a dudar como, ay, no sé si ponerlo o no, es como, mejor no lo pongas porque no creo que, no, si tú mismo no sientes que es tuyo, entonces no lo presentes como tu trabajo, ¿me entiendes? claro, sí, sí, Entonces, sí, totalmente. es eso. Entonces, hay muchos artistas que siento que igual y ponen como que ciertas cosas y si vas y dices cómo es, pues está súper bien. Pero siento que tal vez sí puede ser como algo, no sé si negativo, pero sí llegar como con un reel súper impresionante y decir como, ay, hice nada más esto chiquitito, ¿no? Y no lo pones, y tú dices como, yo pensé que habías hecho esto, Claro, pensé que habías hecho esto, o sea, nos llama la atención por el key y resulta que no hiciste eso. Entonces, como que siento que también tener claridad es súper importante. sí, sí, totalmente de acuerdo. Pues pasamos ahora a unas preguntas que nos habéis hecho por Instagram. En este caso tenemos tres. Y la primera de ellas es Álvaro López, que nos pregunta: ¿cuál ha sido el proyecto más complicado que has hecho y por qué fue tan complicado? El más complicado que he hecho, yo creo que este último de Shang-Chi fue un show muy complicado. Fue un complicado porque haz de cuenta que el VFX Supervisor, el Client Side VFX Soup, luego nuestro VFX Soup, el 2D Soup y la VFX Soup eran como cuatro personas que tenían como ideas totalmente diferentes del show, ¿no? Entonces, Wow, haz de cuenta que el cliente daba una nota y cada quien lo interpretaba diferente. Entonces, uno te daba una cosa y hacías una cosa y el VFX era como, no, es que yo no pedí esto y luego lo cambiabas y luego el cliente era como, no, no pedimos esto, era el otro anterior. Entonces, es como, un lío. fue un show como muy caótico en ese sentido, como de comunicación y también, bueno, Marvel cambia las cosas todo el tiempo, ¿no? O sea, los edits cambian constantemente, el look cambia constantemente, entonces es como algo que estabas trabajando por meses, es como, no, ya no queremos esto, ahora queremos esto, y es ¿En como otra serio? vez meses y de repente ya no queremos esto, ahora esto, y entonces como que fue difícil porque fue demasiada iteración, o sea, fue demasiados cambios y llegó un punto en el que... Y fue por eso que literalmente me fui a Scanline, o sea, terminé totalmente exhausta y dije, como, no, ya no puedo más, o sea, yo necesito un cambio. Y curioso, porque realmente yo la pasé súper bien en Scanline, o sea, estuve 2 años ahí, hice varios shows, pero este último fue como que dije, no, sí necesito un break. Y fue porque nos tocó fue específicamente un shot que sufrimos, bueno, sufrí también mucho yo, pero es uno donde entran a una cueva y como que está flotando el agua y luego entran y pasa como un portal de agua y salen, ¿no? Sí, Y ese shot, por ejemplo, haz de cuenta que el show lo entregamos un viernes. O sea, el viernes entregaba todos los shots de que ya se acabó, muchas gracias por participar, ya la película se estrena en unas semanas y ya, ¿no?
y el único shot que quedaba era el mío, ese del, ¿En serio? ese El del, del ajá, agua. o sea, ya era la última, y yo como, no manches, o sea, ¿cómo va a ser posible este shot? Y era porque literal el cliente hasta el último día no se decidía los effects, entonces hacían un effects que no para la derecha, que para la izquierda, qué tipo así, que sea un túnel, que sea, entonces se hicieron como 100 versiones de Wow. diferentes estilos, de que aquí, que allá, que no sé qué, entre comp, entre lighting, entre colores, entre effects, o sea, unas versiones, hicimos muchísimas versiones y no se decidían y no se decidían. Y entonces llegó, y o sea, entre que no se decidía el cliente y luego mi supervisor no se decidía y así nadie se decidía, era como, fue súper difícil. Y entonces ya al final del día se deciden, pero haz de cuenta que se deciden un sábado en la noche. Wow. Y se deciden sábado en la noche y me dicen, oye, Carla, necesitamos que pues, te quedes a terminar, ¿no? Y yo, o sea, haz de cuenta que fue increíble porque de verdad, entre que renders, entonces yo empecé a hacer la composición con frames, single frames, ¿no? O sea, porque era como, Vale. no sé, ese shot era un poquito largo, entonces de repente era como de, oye, tenemos 5 frames, solo 5 frames renderados. Y era como, empieza con esto. Y yo, pues bueno, ¿no? Entonces empezabas y entonces de repente que el farm crashó el domingo, entonces tenemos unos poquitos más frames, entonces trabajo con eso. Entonces era así como súper caótico que dije, es que no puede ser esto, ¿no? Y, y entonces ya al final, el lunes en la tarde, noche, tuve todos los elementos por primera vez. O sea, los final renders que iban a ir en el shot, los tuve el lunes en la noche. Wow. Y, y fue de, pues vas, ¿no? Entonces imagínate la presión de ser el último shot del show, todo el Claro. mundo sobre mí, y llega un punto que ya es como, pues no, el FX Artist ya está en otro show, o sea, ya literalmente, ya si no se arregla en comp, ya no se arregló y tú tienes que sacar como sea, ¿no? Wow. Entonces ahí me tienes como que súper en presión, que no la pasé nada bien, porque obviamente Ya me imagino. Toda es la trabajo presión que bajo tuviste que presión, pero tener. también fue muy intenso, ¿no? Entonces ya, para el martes en la tarde, o sea, nos peleamos con el supervisor, o sea, fue un drama, ¿no? Y ya por ahí del martes en la tarde noche yo tenía una versión por fin como que ya el comp, entonces y mi supervisor dijo como, yo dije como que me falta agregar esto, me falta agregar esto, necesito ayuda con esto, necesito que me den como más manos, ¿no? Porque no me va a dar tiempo de terminar. Y me asignan 2 artistas, ¿no? Y me dicen, te van a ayudar. Y yo, que necesito que hagas roto esta parte, necesito que busques un elemento de algo que se vea así. Entonces como que me empiezan a echar la mano. Claro. Y, y ya, o sea, al final entrego una versión que dije como que ya estoy contenta con esta versión. Y, y lo ve el cliente, ¿no? Entonces, obviamente llega, lo estaba viendo el director y el cliente de Marvel, o sea, ese mismo día en la noche están todos ahí en la junta, ¿no? Y yo estaba entrando a los client dailies, o sea, ya todo, porque era como, ya era la última, no te voy a hacer un debrief a una persona, o sea, ya entra y mientras vas escuchando las notas de que vas haciendo el shot, ¿no? Y yo, ok. Y entonces ya entra el director y dice, wow, me encanta, se ve súper bien, y yo, gracias, y yo, entonces yo obviamente ya mis supervisores, ya no hubo más confusión, ya no nada, y ya fue Claro. como, ya termínalo, ¿no? Entonces ya lo terminé, lo entregué ahí como miércoles a las 3 de la mañana. Y porque hace cuenta que lo vieron ya que ya como terminado y todo, eso fue como un miércoles tipo a las 12 de la noche. Fue como, nos Madre mía. gusta, acábenlo. Y ya me dijeron, Carla, ya le encanta al cliente, ya hay que acabarlo. Y el cliente mismo dijo como, bueno, los esperamos un rato, estamos aquí en el edit room con los directores y todos, y están creo que en Los Ángeles. Y fue de, bueno, pues aquí esperamos, lo esperamos a que acabe. Entonces ya fue como de que ya regresa, ya todos los tech checks y todo no fue Wow. caótico. Y dije como, no, o sea, definitivamente sí fue como muy... Y realmente no es como que el shot es tan difícil, ¿me entiendes? Pero como que la situación y como Sí, ahí pasaron está. todas las cosas, es lo que dices como, wow, estuvo súper, súper, súper difícil. Pero siento que ese tipo de experiencias hace que Sí, que como te que tú hagan mismo más te valores fuerte, como sí. artista y dices como, wow, o sea, saqué esto y salió bien, ¿no? Y definitivamente divertido, definitivamente una experiencia que contar, pero no me encantaría repetirla, la verdad. Sí, sí, yo creo que también esto pasa mucho, que la gente ajena a la industria se cree que esto es súper meticuloso de estas horas, este plano, todo sale perfecto y tiene hay unos líos y cosas con el cliente, cosas con los supervisores, cosas con el director. Sí, sí, es un lío, ya ves. Qué guay. Sí.
Vale, pues la siguiente pregunta nos la hace michelle.rv y dice, ¿cómo sientes el ver tu nombre en los créditos finales de las producciones en las que has trabajado? La verdad es que siento que es como la cereza del pastel. Es como, obviamente se siente súper bonito, o sea, es como ese reconocimiento y tal vez, no sé, tal vez como para las personas que lo ven es como, ah, ya se terminó la película y me salgo, ¿no? Claro, Pero tú como artista que trabajas en eso todo el tiempo y, y ver que tu nombre queda como grabado en esa película y es como, pues va a estar ahí forever and ever, es como, siento que es como muy, no sé, se siente muy padre, es como el reconocimiento final, decir como, wow, o sea, mi nombre está ahí y las personas que me quieren, por ejemplo, mi familia lo puede ver y sí, porque tú compartes ciertas cosas que es como, wow, o sea, llevo 1000 noches de desvelo y todo y decir como, bueno, al menos algo en los créditos y estoy orgullosa de este trabajo y es una historia que cuenta algo importante y es una historia que tal vez hace que pases un súper buen rato con tu familia o tiene un buen mensaje o algo así padre, y dices como, qué padre que fui parte de este proyecto, ¿no? qué guay, qué guay, qué guay. ¿Cómo fue tu primera experiencia de la primera producción y la primera vez que te viste en la gran pantalla? No, fue increíble, porque además muchos de los que estábamos en ese show era nuestro primero. Claro, Entonces, de que nos fuimos todos juntos, todos el equipo, y fue como, ah, vamos a vernos. Entonces me acuerdo que grabamos y fue súper divertido porque era entre que buscas tu nombre y así, pero de repente ves el nombre de todos tus amigos, entonces como, wow, o sea, como que empiezas a ver y dices como, ay, este es tu nombre, este es tu nombre. sí, Íbamos muchísimos amigos y fue una experiencia súper divertida, fue súper padre y es bonito. O sea, ahora yo me quedo a ver incluso los créditos de repente cuando... Eh, aunque yo no haya trabajado en esa película, porque de repente ves y ves nombres de tus amigos y dices, wow, o claro, sea, se siente lindo ver que, pues, que tus amigos y tus colegas están ahí también, ¿no? O sea, es bonito, se siente muy claro. padre. Sí, sí. Vale, perfecto. Y la última pregunta nos la hace Car Ruiz y dice, ¿alguna curiosidad que te haya pasado en cualquier estudio en el mundo de la composición? ¿Alguna curiosidad? No sé, ¿hay algo más específico? No. O sea, algo gracioso, por ejemplo, que te haya pasado en algún estudio. Algo gracioso que me haya pasado en algún estudio. Es que realmente siento que, obviamente con la pandemia cambia, ¿no? Porque trabajando desde tu casa, pues no Sí, pasan demasiadas ya, curiosidades, claro. pero incluso ahí me pasó algo muy curioso, justamente ahorita en las épocas de pandemia que me acuerdo, que de repente tienes juntas y me tocó una vez una junta que nos morimos de risa porque teníamos la junta y pues el supervisor es el que habla, ¿no? Entonces como que Sí, va y entonces como que tú no estás ahí escuchando o viendo y es como pues calladito, ¿no? Entonces todo el mundo va viendo y de repente el supervisor, oigan, denme 2 segundos, pasó algo, ahorita regreso y todo así, entonces, como que 5 minutos, 10 minutos y wow. ya regresa. Y dicen, perdón, es que mi hija se acaba de atorar en el excusado, se cancela la sesión, tengo que ir a sacarla, está atorada. Entonces, obviamente Ostras. todos muertos de risa, pero así, historias así todo el tiempo, entonces Claro, siento que es como dentro de estar como que tú solo en tu casa, a que te pasen ese tipo de historias chistosas, es divertido, pero si fuera claro. de eso en general es como, o sea, nada muy extremo, o sea, es un lugar de trabajo, ¿no? Es un lugar de Sí. trabajo normal y no pasa nada fuera Bueno, una vez me pasó, fíjate, una vez me pasó que estaba trabajando y yo soy de que me pongo mis audífonos y así, o Y sea, nada, ¿no? Nadie te puede y me molestar. pongo como en modo así avión y no pelo a nadie, no pelo nada y me encanta, o sea, me concentro y ahí le puedo dar horas. Y estaba en uno de esos modos hiperconcentrada y empiezo a notar que todo el mundo se empieza a parar. Todo el mundo se empieza a parar, parar, parar. Y digo, pues, ¿qué pasó, no? Entonces, como que veo que la gente no regresa y de repente volteo y como que no hay nadie. Y digo, ¿qué onda? Entonces ya me quito los audífonos, camino y ya venían de regreso. Y yo, ¿qué pasó? Y me dicen, Jason Momoa estaba aquí en el estudio tomándose fotos ¡Ah! con todos ¿En y serio? firmando autógrafos y yo, mira, ni en cuenta, yo no puede ser, o sea, el único día que va Jason Momoa al estudio a saludar porque estamos trabajando en Aquaman, bueno, no estábamos, yo estaba en otro show, pero, o sea, como que el estudio, entonces estábamos todos ahí ¡Qué y guay! Y te lo perdiste. me lo perdí por completo y yo como, no puede ser. Bueno, se dará otra ocasión seguramente. Sí,
Qué guay, qué guay. Bueno, pues pasamos ahora a analizar un par de reels que nos habéis mandado por el link que tenéis en la descripción. Así que si tenéis alguna, ya bien sea de cualquier otro departamento que podamos analizar aquí en el podcast, pues lo tenéis en la descripción. Vale, José Martínez, compositor digital. Vale. Yo quiero claro, siendo tú senior, que a lo mejor has visto alguna reel que hayan aplicado a algún estudio que hayas estado, ¿qué es en lo que tú te fijas o qué a lo mejor podrías mejorar o cambiar para que una persona pueda entrar en un estudio del calibre en el que estás tú, por ejemplo? Sí, Porque yo que estoy aquí en España, es muy diferente el tipo de reel que requiere un estudio, eso, aquí en España, que a lo mejor en un estudio de Canadá o de producciones de Hollywood, en este caso. sí, yo creo que, bueno, para mí lo principal es obviamente, si quieres estar, por ejemplo, composición, dependiendo del estudio, es súper importante que como que tu reel esté concentrado ya sea como en VFX o en animación o Vale, en... Entonces, por ejemplo, aquí está padre que tenga un poco de todo, pero tal vez yo lo haría como más concentrado. O sea, por ejemplo, si quisieras, te llama la atención entrar a un... A ver, déjame verlo de nuevo y que lo sí, voy defendiendo bien. Eh, concentrarlo en... No sé por qué eso no funciona. Concentrarlo en, por ejemplo, que sea, por ejemplo, súper realista. Por ejemplo, ese shot creativamente está súper bonito, pero si tú lo ves no se ve tan realista, ¿me entiendes? claro. Es O un sea, poco como más tirando a que, cartoon, ¿no? ajá, se ve como súper fantástico y se ve creativo y se ve bonito, Sí, pero es como encontrar ese mix entre que se vea fantástico y que se vea bonito, pero que se vea muy realista. vale. Entonces, por ejemplo, te sirve mucho, por ejemplo, en el Flare, por ejemplo, ver, usar flare de plates reales, que luego puedes encontrar en internet, de que sí grabaron el flare y hacerlo igualito. O sea, hay muchos softwares para hacer flares Sí, y eso te ayuda mucho. Por ejemplo, la exposición también importante. Por ejemplo, en un sunset como este, tal vez yo vería referencias, pero pensaría que, por ejemplo, estos tabiques de aquí, este edificio de aquí, por ejemplo, estarían un poquito más a contraluz. O sea, claro. la exposición sería un poquito más baja, ¿no? Sí. En lo que está en el foreground. O sea, por ejemplo, incluso esta zona de aquí debería ser un poquito tal vez más... Sí, parece casi eh, que sea de noche, por ejemplo, ¿no? ajá, o no necesariamente de noche, pero si tu lente estás grabando, ¿no? Si estuvieras grabando y tu exposición Sí, ahí está, todo se puede vería ver más... Sí, tanto detalle en el cielo, o sea, por ejemplo, alcanzas a ver el sol, alcanzas a ver detalles de las nubes del cielo que tal vez podría ser como muy brillante, entonces la exposición de todo lo demás se vendría un poquito abajo, ¿no? sí, 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 Entonces, como totalmente. que esa parte de buscar referencias, o sea, este shot está lindo y dices como, ok, esto es lo que estoy buscando y ver referencias y ver cómo funciona la exposición en general de toda la composición. Claro, Este, sí, eso sería lo principal. Por ejemplo, también los white levels, otra cosa súper importante, claro. eh, Sí, que, eso que es todos sean, el ojo artístico que has desarrollado tú, que tú ya ves esto y dices, vale, le falla esto, le falla lo otro, sí, sí, qué guay. sí, como que los white levels obviamente también importante, ¿no? O sea, este, por ejemplo, aquí estos tonos de estas rocas y todo eso, tal vez hacerlos un poco más que conecten con el sunset que tienes aquí, que es como más rosa, más, como, no sé, como púrpura y así. Entonces, conectar eso, ese tipo Sí, de cosas. O de repente esta nieve que viene, porque la cámara va avanzando así, ¿no? sí. Entonces, es esto como que podrías, no sé, si la nieve viene hacia ti, hacer que, por ejemplo, choque con el lente. Entonces, vas a Oh, empezar qué a tener guay. como
empecé como tener cosas para que, porque también algo importante en comp es que se vea la composición bonita y que cuente la historia y todo, pero tiene que parecer que se grabó a través de una cámara. Entonces agregar ese tipo de detalles, que el lens dirt Sí, o que los copos de nieve de repente choquen contra la cámara o que si tienes un splash que pum 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 las gotitas, eso hace que se vea muchísimo más real. sí. ¿Y qué dirías tú que para una reel de junior, por así decirlo, generalista o para entrar a un estudio de estos de, por ejemplo, en PC, ¿qué crees tú que son las cosas que más o menos se necesitan o se requieren? Yo creo que, y como me platicabas, hubo un Q&A ahí en ILM Sí, en Instagram y preguntaron lo mismo. Y lo que yo, incluso esa pregunta la platiqué con un VFX sub y como que llegamos a la misma conclusión, ¿no? Y es como prácticamente tienes que poner los shots que normalmente te van a tocar cuando tú entres, ¿no? Que es claro, prácticamente paint, clean up, roto, king. Entonces, por ejemplo, este, ese shot también está padre, está dinámico, me sí, gusta. está muy guay. Entonces, por ejemplo, este shot está súper bonito, el track está bien, pero tal vez, por ejemplo, este es un shot, este green screen, puede ser tal vez un poco más de lo que tú podrías poner en tu reel, Claro, porque es lo que te va a tocar hacer. O sea, el kit te va a tocar hacerlo, integrar CG te va a tocar hacer. claro. Entonces, este, Si tuvieras que hacer, elegir, por así decirlo, escogerías este antes que el anterior, aunque sea más bonito. Porque esto es lo que vas a hacer realmente luego. sí, exacto. O sea, obviamente hay cosas de integración que pueden ir mejorando, pero llega un momento en el que tú como artista como que te llama mucho la atención poner shots como súper épicos o súper creativos, cuando en realidad siento que muchas veces tienes que poner como que cosas sencillas, pero muy bien hechas. Claro, sí, sí, totalmente. Este me gustó, Sí, con el este deep está padre. compositing, sí. Claro, por ejemplo, es que aquí en España vino también un senior compositor de un estudio de aquí de España y lo que realmente requieren de las reels de los juniors son screen replacements, cleanups, roto, pero de, por ejemplo, Keen, a lo mejor no porque eso, o Keen Prep, por ejemplo, pero nada de integración CG ni nada de eso, por ejemplo, aquí en España. Ok, sí, por ejemplo, yo diría que aquí sí se buscaría tal vez en un junior reel, o sea, incluso ni siquiera en un junior reel, o sea, en un senior reel. Yo cuando hice mi entrevista en ILM y tuve que ir por mi reel, me dijeron, necesitamos que nos enseñes tus shots de key, o sea, queremos ver como cuáles serán green screen. Y Claro, entonces, y es algo que te lo piden todavía a un senior level, por ejemplo, en ILM me pidieron que les enseñara shots qué guay. de green screen. Claro, Este está padre. Lo que yo agregaría, por ejemplo, en este sería los valores. Por ejemplo, tal vez esto que puedes ver aquí es como un mismo color todo, ¿no? Como muy constante. Entonces, vale. como que luego cuando puedes agregar, por ejemplo, una variación de color dentro de tus blancos muy brillantes, hace que se vea muy realista, muy realista. Entonces, como que veo referencias, por ejemplo, de Sparks. Entonces, puedes ver como dentro de ese mismo Spark hay como niveles de blancos, ¿no? Claro, Como el core es muchísimo más blanco, luego alrededor, luego tiene un poquito de halation, luego los cosas muy brillantes crean como que artefactos cuando logras a través del lente. Entonces, ver referencias así y empezar a intentar como que machar ese tipo de como detalles que pasan cuando tú grabas a través de un lente, ¿no? sí, Y esos pequeños detalles que tú le dedicas el tiempo, decir como, que en estos dos frames se vea de que perfecto, de que se vea que interactúa con el lente, que se vea tal. claro. Si lo sumas, hace que el trabajo se vea mucho más elaborado. Sí, yo me quedo con lo que comentabas de que pareciera que lo estás grabando con una cámara. Entonces, partir de referencias, que lo grabes tú con la cámara, un fenómeno parecido, y añadir mucho dirt, o por así decirlo, ensuciar mucho, bueno, mucho o lo que sea necesario para ese plano, la lente. Sí, sí. Por Sí, sí. ejemplo, esos shots siento que tal vez sí podrían funcionar si quieres aplicar, por ejemplo, para un estudio que tiene como
el departamento como de comp y lighting juntos, que normalmente tú haces tu lighting y luego haces tu comp, porque son comps como... Es que realmente siento que lo que es retador de comp muchas veces llega a ser justamente la parte de trabajar con plates. Entonces, de repente cuando Claro. toco un plate, por ejemplo, Jurassic Park, ¿no? Que salen los actores corriendo y sale humo al lado de ellos y es CG y luego salen los dinosaurios así por todos lados y todo eso y hacer que funcione con el plate, obviamente eso es lo que hace que Sí, se vea, eso es muy difícil. Entonces luego cuando haces full CG shots como esta, luego es como un respiro, es como todo va a encajar, todo va a ser perfecto, todo, todo va a funcionar sí, sí, súper bien, sí, o sea, es mucho más sencillo, ¿no? Por claro. ejemplo, aquí cuidar cosas como aquí se le ve el line, ¿no? O sea, como que se alcanza a ver el Oh, objeto de claro. atrás a través de esto que está en el foreground. Entonces, como que ese tipo de Hay que tener cosas, cuidado, sí. ajá, o sea, ese tipo de cosas, por ejemplo, los mats y todo, no se te pueden pasar. Claro. Sí, sí, entiendo. ¿Y tú dirías que para un perfil junior es muy importante el screen replacement tanto como es aquí en España, por ejemplo? Screen replacement, Sí, sí, o sea, sí, el screen replacement, obviamente sí, porque pues, se toca hacerlo, ¿no? sí, Pero sí puedes hacer, por ejemplo, un shot de green screen con motion blur, que se vea súper bien claro. y con un buen de detalle en el cabello y todo, pues claramente vas a poder hacer un screen replacement. Claro, esto es una pregunta que, por ejemplo, no sé si conoces el canal de Corridor Digital, que ellos lo preguntan mucho cuando llevan a un invitado de composición. ¿Cómo conseguís vosotros bordes tan perfectos, cabellos tan perfectos en un key? No lo haces. Hay muchas estrategias para lograrlo. La verdad es que siento que ya conforme vas haciendo varios, ya te empiezas a saber tus truquitos. Claro, Y sí, o sea, hay muchas veces que eh, primero preparar tu plate, ¿no? O sea, obviamente muchas veces vibra tu key o se claro, alcanza a ver, entonces, por ejemplo, hacer como un buen denoise antes o limpiar bien tu pantalla, usar un mix de different gears, ¿no? Porque muchas veces pues, nunca tienes el green screen o el blue screen perfecto. sí, eso Entonces, nunca. como que encontrar qué keys hacen ciertos detalles mejor. O sea, llega un punto en el que ya ves el shot y dices como, esto va a salir con tal keyer, o esto lo puedo hacer con este. Entonces, como que empiezas a tratar con varios keyers y dices, esto me salió increíble con este increíble con este. Entonces, empiezas a separar, ¿no? Como Claro, el pelo sale muy bien con este, o el background con este. Entonces, empiezas a hacer como que lo mejor de todo y al final va saliendo, ¿no? El dispil es súper importante. Yo creo que puedes tener un key malón, pero si tu dispil es bueno, se va a ver en general más o menos bien. claro, Pero si puedes tener un key maravilloso, o sea, el alfa, y si tu dispil no es muy bueno, en mi experiencia y lo que yo siento es que tú no se va a ver bien, ¿no? claro. Entonces el dispil es igual o más importante que el key. Eso Qué me guay, qué parece. guay. Yo siempre he tenido la duda de cómo sacáis keys tan perfectos. Sé que hay algunas veces que con el pelo tenéis como... os lo mandan de 3D, el pelo, por ejemplo. Pero claro, cuando no lo tenéis es a matarse con el key. Sí, y luego también muchas veces el key no te lo puede resolver, ¿eh? O sea, no hay manera de que luego hagas el key de esas cosas, o sea, que por ejemplo pestañas y ese tipo de cosas que Uf, no puedes sacarlo con un key, entonces tienes que hacer, yo hago, de repente puedes hacer una cosa que se llama multiplier keying o additive keying, y es usar el plate y mezclarlo con tu background para que hagas esos claro, detalles. Entonces, claro, claro. Pues reel de Borja Herraiz, también de composición. Esta tiene unos planos al principio que la verdad que están muy, muy, muy guays y muy currados. por ejemplo, siento que este reel Sí, tiene como son tal vez shots como visualmente un poco más sencillos, pero ese es el tipo de shot que te van a poner a hacer cuando tú lo claro, haces. Entonces, y el hecho de que use como el plate y luego como que trate de integrar el CG con el plate, entonces obviamente ya tienes la referencia, ¿no? Por ejemplo, ese del letrero, ya tienes sí, cómo se ven los rojos, ya sabes cómo se ven los negros, ahí entonces está. obviamente es como que esa parte de Tienes la matchup. perfecta referencia, sí, Exacto, entonces eso ayuda un montón y es el tipo de shots que te tienes que poner en tu reel, siento yo al principio. claro. Sí, esta es cortita,
Los dos primeros planos son los mejores, pero los otros dos como que son un poquito más lentos, siento yo. Sí, o sea, los primeros dos, este es el tipo de shot que tienes que poner en tu Junior Reel, en mi opinión. Sí, Sencillo, bien hecho, bien integrado. claro. Por ejemplo, aquí, a ver, déjame ver de nuevo. Sí, es como que Aquí lo raro, hace ¿no? como de noche y cuando abre la puerta lo ilumina todo. Ok, a ver, vamos a ver. Y también hace como un dolly in, que creo que también hace como proyección 3D. Ok, por ejemplo, eso Creo, pero... está padre. Exacto, hacer el camera projection está padre. Eso también siento que luego está padre agregar en tu reel. Sí. Pero, Sí, por claro, ejemplo, pero aquí... Sí. este reel, por ejemplo, digo, este shot, por ejemplo, tiene, cuando abre aquí la puerta, aquí se come un poquito la máscara. ¿Alcanzas a ver? Y eso no es en el plate. Pero, por ejemplo, yo lo puedo ver muy Claro. cañón. Y no lo Sí, puedo sí, dejar de sí. ver. Entonces, siento que, eso está padre cuando haces las revisiones, porque las revisas muchas veces y empiezas a notar cosas que no habías notado antes. Sí, totalmente. Entonces lo puedes ir refinando. Mm. Sí, sí, pero eso, los dos primeros planos dirías tú que son casi un Sí, must esos. en una reel de Junior. Esos yo siento que están súper bien. Súper, súper bien. Vale. Por ejemplo, este shot siento que como artista te llama la atención hacerlo, ¿no? La nave y así, pero muchas veces siento que es mejor empezar integrando, por ejemplo, ese letrero, el letrero que del principio, mejor, o que una mesa que botellas, o que una copa, o cosas así sencillas, porque, por ejemplo, aquí lo que yo noto en este shot en particular es, por ejemplo, el contact shadow, ¿no? Sí, Como que no parece que esté sentado sobre el piso. Y ese contacto de que se sienta que el elemento 3D está realmente ahí en ese ambiente, pues es lo más importante. Entonces, para mí, o sea, yo desde el punto de vista de composición, esto sí, lo es tocarías como más. que es lo que más veo, es lo que más noto que que me llama la atención. Sí, Por ejemplo, aquí pues es reflectivo este avioncito, entonces igual y agregar como, es que es como ver todos los elementos alrededor de tu objeto 3D y ver cómo puedes hacer que tu objeto 3D tenga como que las mismas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí si el cielo es como azulito, como que tratar de agregar algo de contaminación, ese claro. azul Sobre la nave, sí. sobre el objeto 3D, o sea, como que eso ayuda mucho. Por ejemplo, también esto lo que yo veo principalmente en este shot es el framing, ¿no? Como que aquí no alcanzas a ver, como que es el shot acerca del avión, pero aquí se corta el avión y aquí se corta el avión. Entonces igual y como que hacerlo un poquito más la cámara hacia atrás para que esté como mejor centrado, Entiendo. ¿no? O sea, como si fueras un DOP, como cómo grabarías ese avión y cómo lo encuadrarías para que se vea como más cinematográfico, ¿no? Claro. Sí, sí, totalmente. Vale, Sí, ese es perfecto. corto, pero sí, definitivamente los dos primeros shots son buenos, me gustan. Pues bueno, Carla, terminamos por aquí lo que es la entrevista. No sé si quieres añadir algo más al episodio este. Pero para mí ha sido un episodio que me ha encantado porque tu vibe me encanta todos los trabajos que has hecho, tu trayectoria, el que de pequeña te haya gustado tanto este mundillo y lo hayas conseguido, dice mucho de ti, de que has trabajado un montón para conseguirlo. Así que como hago siempre al final de las entrevistas, dejo que la entrevistada se despida en este caso, así que ha sido un placer. Muchas gracias, yo también me divertí mucho. Y la verdad es que, o sea, a ti, qué padre que estás haciendo esto, qué padre que invitas, te digo, como gente de todo, que la gente pueda escuchar diferentes estilos, diferentes cosas y puedan ir mejorando, porque al final del día yo creo que eso nos hace mejores, ¿no? O sea, yo Sí, o sea, buscar el feedback súper importante, abrir tu mente a otras personas y cómo ellos hacen su trabajo y cómo ellos lo lograron para tú hacer las cosas también está súper padre. Entonces, gracias por la invitación y felicidades a ti también. gracias, gracias. Espero que te vaya todo genial en Vancouver y que trabajes en proyectos increíbles.
y ya nos veremos en la Gracias. gran pantalla. Chao. Bye.